Muy buenas noches para todos. Estoy agradecido por la invitación que me hizo el hermano Matusalén esta noche para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo soy el pastor José Rondón, me encuentro en la ciudad de Medellín, pero en esta oportunidad estoy aquí en Bogotá. Eh, Vamos a tener un encuentro y por medio de ese encuentro pues tenemos la oportunidad de reencontrarnos con el hermano Matusalén. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro de San Marcos, capítulo 2, el versículo 13. San Marcos capítulo 2, el versículo 13. Voy a leer. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, le dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hasta el versículo 17 leí. Bueno, primero que todo, pues quiero un poquito hablar sobre el propósito del Evangelio en nuestra vida. Yo, para llegar al Evangelio, por la gracia de Dios, en el año 2010, recibí la palabra de Dios, el Evangelio. Muchas personas, para llegar al Evangelio, llegan por varios procesos, ya sean sentimentales, fracasos económicos, fracasos de salud. Muchas situaciones hacen que una persona llegue al Evangelio. Pero en aquel año 2010, cuando yo llegué a escuchar el Evangelio, el fracaso para mí era un fracaso espiritual. Yo en el año 2010 era miembro de las fuerzas militares y por estar cerca de lo que llamamos la muerte, ¿sí?, me condenaba a mí mismo, ya que desde muy pequeño, por congregar la iglesia, conocía sobre el cielo y el infierno. Y pues no me veía en el cielo, siempre me vi en el lado opuesto. Por considerarme pecador, me consideraba en el infierno. Como desde niño teniendo la condenación, pero no tan fuertemente, nunca consideré leer las escrituras o meterme de lleno en la palabra de Dios. Pero en el año 2004, y cuando a mi vida llegó por primera vez esta pregunta: ¿a dónde voy yo si muero hoy? Esa pregunta se la hice a un soldado. Ese soldado estaba leyendo la Biblia, pero ese soldado no me pudo responder, aunque tenía la Biblia. Porque aquel soldado, aunque yo pensé que estaba leyendo la Biblia, él estaba hojeando la Biblia, pero resulta y pasa que él hojeaba la Biblia para arrancarle hojas de la Biblia. Arrancaba algunas hojas de la Biblia para armar una especie de cigarrillo y fumar. Ustedes ya me entienden, ¿cierto? Entonces en aquel momento me di cuenta que ese soldado no sabía. Por eso yo mismo comencé a leer la Biblia. Y aunque leía y leía la palabra de Dios, no entendía, no comprendía. Leyendo la Biblia, más me condenaba. Porque en la Biblia, cuando usted no tiene el discernimiento espiritual, entra en condenación. Y llegué a entender lo que decían algunos católicos. Decían que si uno lee la Biblia, se vuelve más loco. Bueno, así me explicaron algunos. De esta manera, pues yo leyendo la Biblia no me condenaba, me condenaba más. Porque yo comencé a leer la Biblia por el último libro, que es el Apocalipsis, donde dicen que los mentirosos, hechiceros, borrachos, maldicientes, nadie de ellos entrarán en el reino de los cielos. Después comencé a leer la Biblia en el libro de Mateo. Y cuando llegaba al libro de Mateo 5:8, donde dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, más me condenaba. Porque me hacía la pregunta: ¿quién va a ir al reino de los cielos? Los de limpio corazón.
Pero ¿quién es limpio de corazón? Chequeando a mi alrededor, nadie es limpio de corazón. ¿Quién puede no tener pecado? ¿Quién puede tener un corazón limpio para ver a Dios? Creo que nadie. Por eso en mi vida comencé a alejarme, a distanciarme por algunos tiempos, unos lapsos de tiempo, de esta pregunta. ¿A dónde voy si muero hoy? ¿A dónde iré? ¿Al reino de los cielos o al infierno? Así hubieron esos lapsos de tiempo, hasta que en el año 2010, cuando estuve en una región del país que es de zona roja y estuve casi al punto de la muerte, fue allí donde volví a hacerme la pregunta, pero para esta época ya un primo mío que había recibido el Evangelio me explicó y me trajo a la iglesia donde recibí el Evangelio. Pero algo que yo siempre quería, anhelaba, era tener un cambio en mi vida. Pero en ese momento me di cuenta que el cambio más importante es el cambio de mi vida espiritual. Como le digo, cuando llegué a la iglesia no llegué fracasado porque no tenía dinero, no tenía trabajo, había fracasado económicamente o fracasado emocionalmente. No era ese mi punto principal, sino ¿a dónde voy si yo muero? Por eso cuando yo escuché el Evangelio, no tuve muchas barreras que me impidieran entender el Evangelio, porque realmente quería entender la verdad. Y esa verdad me llevaría a tener una claridad y salir fuera de la condenación. En la Biblia, en el capítulo que hemos leído hoy, habla de que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, no vino a llamar a los justos, sino a los ¿qué? Pecadores. Esta palabra trajo bastante esperanza, porque yo pensé que en el reino de los cielos entran unos justos. Claro que sí, entran unos justos, pero no el justo que yo tengo calificado o que yo tengo conceptualizado. Hay un justo que yo tengo conceptualizado y hay un justo que la Biblia tiene conceptualizado. Es muy diferente. Vamos a hablar un poquito sobre ese justo que se conceptualiza no de acuerdo a la Biblia. En el libro de Lucas, San Lucas, capítulo 16, el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces aquí habían algunas personas que se consideraban justas. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su evangelización, su obra, no habían justos, pero habían algunos que se consideraban justos. Pero la condición que está iniciando este versículo dice, se consideraban a sí mismos como justos, se confiaban a sí mismos como justos. O sea, el concepto de justo no provenía de la Biblia, sino provenía de su pensamiento, provenía de un argumento razonable según su punto de vista. Vamos a mirar por qué ellos se consideraban justos. Dijo una parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: doy gracias a Dios porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí nos pone de ejemplo 2 tipos de vida espiritual, un fariseo y un ¿qué? Publicano. Este fariseo, ¿cómo vivió? ¿Cómo él llevó su vida espiritual para considerarse justo? Diezmaba, ofrendaba, ayunaba, y comparándose con los publicanos, con los pecadores, él los juzgaba. Yo no soy como este publicano, yo no soy como este mentiroso, yo no soy como este blasfemo, yo no soy así. Él estaba metido en su yo.
O sea, él nunca se consideró a sí mismo su maldad, sino consideró su obra. Los que se consideran justos, según su propia norma, ellos están considerando sus obras buenas y no pueden verse a sí mismos malos. O sea, no hay un ojo diferente al de ellos. El ojo de ellos es perfecto. No le interesa el ojo de los demás. Tú eres mentiroso. Tú eres así. Tampoco. Se consideraban buenos. Entonces, cuando él se miraba a sí mismo, él, en su concepto, no podía aceptar la norma de Dios. Cuando Jesucristo hablaba con los fariseos, con los escribas, ellos, ¿qué tal? ¿Aceptaban la palabra de Jesús o chocaban con la palabra? ¿Qué opinan ustedes? Jesucristo vino por todo el mundo, ¿no? Jesucristo vino a salvar a todo el mundo. Pero no todos pueden recibir a Jesucristo, porque para recibir a Jesucristo hay que recibir la palabra de Jesucristo. ¿Entienden? O sea, recibir a Jesucristo, algunas personas dicen, yo recibí al Señor. Pero recibir al Señor es recibir su palabra. Y recibir la palabra de Dios es sacar las tinieblas. ¿Entienden? Sacar las tinieblas. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, sale de nosotros no lo bueno, sale lo malo. ¿Sabían, hermanos? Muchas personas llegando al evangelio verdadero, sí o sí tiene que salir lo malo de nosotros. Entonces muchas personas se escandalizan al recibir el evangelio. Ay, yo antes me portaba bien, pero ahora yo no sé por qué llegan estos pensamientos. Es normal que cuando la palabra llegue, salga de nosotros la oscuridad, se manifieste de nosotros más pensamientos. Cuando usted lee el Evangelio de San Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y que en él estaba la vida, ¿cierto? Y que esa vida era la luz de los hombres. Y que la luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas nunca prevalecieron. O sea, las tinieblas no pueden permanecer dentro de la luz, por eso ellas salen. ¿Me entienden? Salen. Entonces es normal que dentro de nosotros comience a salir. Entonces, pero a aquellas personas les salía la oscuridad, no salía. Ellos querían mostrarse buenos, excelentes. Por eso chocaban. Cuando nosotros hablamos con la verdad y la verdad no puede entrar en las personas, el evangelio no puede entrar en las personas, entonces choca. ¿Por qué? Hay muchas barreras que hemos formado dentro de nosotros mismos para considerar mi justicia o mi razonamiento. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo habló con los escribas y fariseos, ellos consideraban sus obras, ¿sí? Y al considerar sus obras, nunca se vieron incorrectos, se vieron correctos. Eso lo miramos aquí en la Biblia, en el libro de San Mateo, capítulo 19, el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Sí? La palabra guarda los mandamientos está diciéndole a él que debe obedecer, que debe cumplir. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu padre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, debe cumplir estos mandamientos, debe obedecer estos mandamientos. Esta es la palabra de Jesucristo por medio de la ley. Pero cuando él escuchó esta palabra, ¿él qué dijo? El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, seguramente Jesucristo le dijo a él, guarda los mandamientos, pero él ya los había guardado todos, según lo que él testificó, ya los había guardado todos,
Pero ¿le faltaba o no le faltaba? Él le faltaba. Le faltaba. O sea, el corazón del ser humano no por obedecer se puede llenar. Aún en el mundo nosotros tenemos dinero, familia, hijos, una estabilidad en todos los ámbitos, pero el corazón no se puede llenar, no puede calmarse. Me falta, me falta, me falta, ¿cierto? Entonces, cuando yo llegué al Evangelio, a mí me falta, yo necesito, a mí me falta. Entonces aquí este hombre, ¿cierto? Este joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Significa que cuando Jesús le habló a él la palabra, él no consideró la condición que él tiene delante de Jesús, que Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Él no consideró, yo soy pecador, él se consideró justo según los mandamientos, no matarás, no robarás, no adulterarás. Los que se consideran justos se están mirando sin Jesucristo, sin la norma del Señor, se están considerando según la ley. Estos. Por eso el apóstol Pablo, que fue fariseo, él en el libro de Romanos capítulo 3 aclara esta parte. Vamos a mirar el libro de Romanos capítulo 3, desde el versículo 9, vamos a leer. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablaba de los judíos, hablaba del pueblo de Israel, que de cierta manera tienen unos privilegios delante de Dios. Ustedes saben qué privilegios. Las promesas, tienen la ley, porque a ellos les fue encomendada la ley. Entonces, algunos de ellos se consideraban mejores. Pero la Biblia, ¿qué dice? Hablando Pablo como si él sea fariseo. ¿Sí me entiende? Hablando Pablo como si fuera, ¿somos nosotros mejores que ellos? Hablando Pablo como fariseo. Pablo está diciendo, entonces a los judíos, al pueblo de Dios le fue encomendado. Si uno lee en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué le aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, hay algunos privilegios que tienen ellos. Ellos son los pactos, las promesas, los mandamientos. Eso a ellos les llegó primero. Pero por esto, ¿son mejores que nosotros? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esta palabra? Pablo, él descubrió, él es ¿qué? Fariseo, pero es un fariseo pecador. Él es un hombre lleno de las escrituras y del conocimiento de las escrituras, pero pecador. La diferencia entre Pablo, ¿cierto? Que fue un fariseo, y de los fariseos que vemos en los 4 evangelios, es que Pablo descubrió su condición delante de Jesucristo. Descubrió. Él es pecador. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué Pablo descubrió que él es pecador? Porque él pudo entender el propósito de la ley. Vamos a mirar el versículo 19. Miremos el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Quién está testificando esto? Pablo está testificando. Entonces, Pablo fue fariseo. En el libro de Filipenses capítulo 3, él nombra algunas condiciones que él tenía como fariseo. Celoso de Dios, de la descendencia de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. ¿Cierto? Pero él, a diferencia de los fariseos o judíos de los 4 evangelios, está nombrando una cosa. Yo no soy justo, yo soy pecador, porque no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ya, Pablo, ¿buscaba a Dios o no buscaba a Dios? Antes llamándose Saulo. Él buscaba a ¿quién? A Dios. Pero ¿lo encontró o no lo encontró? No lo encontró. ¿Me entiende? ¿Quién lo encontró? Jesucristo lo buscó a él. Jesucristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no estaba buscando a Dios, él estaba persiguiendo
al Hijo de Dios. Él estaba persiguiendo al Hijo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando él se encontró delante de Jesús, él se encontró allí en el camino hacia Damasco, él no se vio justo, él no se vio bueno, él no se vio celoso de Dios, él se vio pecador. Por eso está diciendo, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la diferencia entre ellos y los que se encuentran con Jesucristo es que el que se encuentra con Jesucristo tiene que verse en la condición de pecador. Y para verse en la condición de pecador tiene que verse delante de la ley como ¿qué? Como una persona que incumplió, que no pudo obedecer. Vamos a mirar el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo habla que Él vino por los pecadores, significa que los pecadores se tienen que ver a través de la ley como ¿qué? Como unas personas que no pudieron cumplir. Por medio de la ley descubrieron su condición, su maldad. Pero muchas personas hoy en día tienen una norma para acercarse a Dios. Es que Dios está conmigo porque yo soy buena amiga, buena mamá, yo no le hago mal a nadie. Están en un error bíblico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos están considerando su punto de vista más que la palabra de Dios. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con Leví, que era un publicano, ¿cierto? Entonces, todos aquellos juzgaron a Jesús y juzgaron el comportamiento de Jesús. ¿Por qué come con ellos? ¿Por qué habla con ellos? Y hacía acepción de personas, hacía una división. Entonces, Jesucristo, él dijo, aclaró, los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médico. Él mismo aclaró, estos que se creen justos no tienen necesidad de la salvación. En el libro de San Lucas capítulo 15 habla de la parábola de la oveja perdida. En la parábola de la oveja perdida habla de 99 ovejas que se quedaron en el desierto y una oveja perdida. Pero la parábola, ¿cómo la explica Jesús? Dice que estos 99 se consideran justos. Pero ¿dónde estaban estos que se consideraban justos? En el desierto. Entonces, ellos no necesitan pastor. Si son justos, no necesitan pastor. ¿Quién necesita pastor? La oveja perdida. Entonces, el pecador necesita el evangelio, necesita la salvación, el pecador. Y para esa salvación, Dios ha preparado un plan, un propósito. Era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros sabemos ya, por medio de la palabra de Dios, que por causa de Adán, ¿cierto? Que es nuestro padre terrenal y a través del cual toda la descendencia o toda la genealogía humana está bajo la potestad del pecado, está bajo el dominio de Satanás. Entonces, las personas no pueden buscar a Dios. Por eso, el pastor busca a la oveja, no la oveja busca al pastor. Por eso Jesucristo no vino, ¿cierto? No vino como Él a encontrarse así con unas personas que le estaban buscando, sino Él vino a encontrarse con los perdidos, con los pecadores, a buscarles. Entonces yo tengo que ser encontrado por Jesucristo. Yo también llegué, pero yo necesitaba ser encontrado por el Evangelio, por Jesucristo. Entonces, en aquel momento, cuando Jesucristo vino a este mundo, Jesucristo quería que ellos descubrieran su condición. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Significa que la tierra estaba cubierta. La tierra estaba
por una barrera de tinieblas que impedían que el Espíritu de Dios se asentara sobre la tierra. Espiritualmente está diciendo que yo soy esa tierra y que estaba cubierta por los pensamientos de Satanás y que impiden que la palabra de Dios llegue. Por eso, no por mí mismo yo puedo abandonar mi pensamiento, sino que en el versículo 3 Dios aclara cómo fue libre esa tierra. Y dijo Dios. O sea, dijo Dios significa que de la boca de Dios salió, ¿cierto? ¿Salió qué? Salió la palabra. Significa que esa palabra es el verbo. Por eso cuando usted mira, compara Génesis 1 y San Juan capítulo 1, es un paralelo de nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ¿cierto? Y este verbo fue hecho ¿qué? Carne. ¿Por qué fue hecho carne? Por la voluntad de Dios. Significa que este verbo, que es la luz, esta luz aparece en el mundo para separar la luz de las tinieblas. Amén. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo llega, obviamente las tinieblas son las que resisten. Nuestros pensamientos, nuestros argumentos, nuestros razonamientos son los que resisten a la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo confiar a mi pensamiento, yo no puedo confiar a mi razonamiento, yo no puedo confiar a mi punto de vista porque esto está obstaculizando que la palabra de Dios llegue. Entonces Dios está poniendo de ejemplo, ¿cierto? Muchas partes en la Biblia. Cuando Dios en el libro de Génesis dice que Dios separó, ¿cierto? La expansión, arriba colocó las aguas de arriba y las aguas de abajo, así hizo, y descúbrase lo seco. ¿Para qué Dios dijo descúbrase lo seco? Y llamó a lo seco tierra, y a la acumulación de las aguas las llamó mares, para poder sembrar sobre la tierra la semilla. Primero tuvo que separar esas aguas que impedían que la semilla pudiera entrar en la tierra, germinar y dar su fruto. Significa que para que Dios trabaje en mi vida, en mi corazón, Dios mismo tiene que separarme, ¿cierto? Mi pensamiento, ¿cierto? Tiene que aislar mi pensamiento para que la palabra de Dios llegue. Entonces nosotros también, en la vida del apóstol Pablo, que fue un fariseo, ¿cierto? Él mismo tuvo que descubrir mi pensamiento es engañoso, mi punto de vista es engañoso. Por eso él lo dio todo, ¿por qué? Por basura. Para poder desecharlo, él tuvo que darlo todo por basura. Entonces, el corazón de nosotros es un campo que puede ser afectado, depende de quién es el labrador, ya sea Dios o sea Satanás. Satanás lo labra con sus pensamientos, ¿cierto? Y nosotros los aceptamos y Dios lo labra con la palabra de Dios. La palabra de Dios es como la Biblia dice que es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Eso es labrar. Labrar es picar la tierra, romper lo duro que está la tierra. Echamos un poquito de agua y vamos picando. De igual manera, cuando Jesucristo hablaba, el corazón de ellos estaba duro, pero los corazones de los pecadores estaban quebrantados, humillados. Porque en el pecador, ¿cierto? El pecador se aflige. El pecador se aflige. El pecador se lamenta o no se lamenta. Se lamenta. El que diga que tiene pecado y vive feliz, está engañado. Está engañado. Yo soy pecador. Pero el que dice que tiene pecado y vive feliz está engañado. La Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Pero hoy en día muchas personas van a la iglesia y salen felices de la iglesia. Pero cuando uno les pregunta a ellos que tienen pecado, si tienen pecado dicen que sí tienen pecado, pero no hay lamentación. Están engañados. El que dice que tiene pecado y no se lamenta, está engañado. ¿Quién le oculta? ¿Quién le hace vivir de ese engaño? ¿Cierto? Satanás. Cierra el corazón porque le hace creer en su propio razonamiento y pensamiento. Pero dice que aquel publicano que estaba delante del Señor decía, sé propicio a mí, pecador. Él aceptó su condición, Señor,
yo soy un pecador. Entonces dice, a Él, para Él, hay una oportunidad. La justicia de Dios, el evangelio del Señor Jesucristo. Para el pecador hay todavía una oportunidad, pero para el que se cree justo ya no puede haber oportunidad, porque para él ya se considera salvo. Considera las obras como la justificación de su salvación, pero la única obra que Dios acepta es la obra de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra obra. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. No solamente está el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y ese camino que nuestro Señor Jesucristo nos mostró, que ya Él labró, es el camino de la muerte. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Entonces en el libro de Romanos capítulo 3 a nosotros nos dejan la condición de pecadores. Y en el libro de Romanos capítulo 4 nos muestra que esa salvación es por la fe. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así como pone de ejemplo a Abraham, que fue justificado por la fe, también esa salvación llega a nosotros por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar un versículo en el libro de Romanos, capítulo 4. El versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. La justicia de Dios es un vestido. La justicia de Dios es algo que nos cubre, ¿sí? Entonces, los que se cubren, los que dicen ser justos, ellos se cubren con un vestido. ¿Qué es el vestido de ellos? Sus obras. Se cubren con ese vestido, ¿sí? Ese vestido es el mismo vestido que ellos hicieron. En Génesis capítulo 3, Adán y Eva hicieron un delantal de hojas de higuera. Eso se llama la justicia del hombre. La justicia del hombre, lo que el hombre hizo. Pero la justicia de Dios también es otro vestido, pero no es hecho por el hombre mismo, sino por Dios mismo. Entonces, en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 21, Dios mismo hizo unos vestidos que cubrieron, ¿cierto?, los cuerpos de Adán y Eva. Y esto agradó al Señor. Cubrir el cuerpo de Adán y Eva. Cubrir la debilidad de Adán y Eva, para que ellos no se condenen más. Entonces, allí cuando en Génesis 3:21 dice que Dios hizo, ¿cierto?, unos vestidos, unos de oveja, de animales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo un derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre, ¿cierto?, es en propiciación por nuestros pecados. Levítico capítulo 17, versículo 11, dice que Dios puso la sangre como el pacto a través del cual libera nuestras almas. O sea, la sangre es la señal que Él puso para librar nuestra alma de nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa sangre que vemos en Génesis capítulo 3 y que Levítico capítulo 17 la pone como un pacto y como una señal? Esa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando nosotros celebramos la Santa Cena, celebramos la Santa Cena en conmemoración a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y oramos por el pan, que es el cuerpo, y por el vino, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa sangre es la justicia de Dios, que Dios hizo, es un vestido. Y ese vestido, el que tiene ese vestido, Dios lo llama justo. El que tiene esa verdad, Dios lo llama justo. Entonces en la Biblia aparecen los justos, que están cubiertos con la palabra de Dios, con la cobertura de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y los justos que se cubren de sus obras. ¿Sí me entiende? Y cuando ellos hacen una obra mala, se pierde ese vestido y tienen que volver a fabricar otro. Entonces dicen que la salvación se pierde y hay que volver a tratar de recuperarla. Entonces se vuelve como una confección de vestidos en la vida de esa persona, y no tienen un vestido eterno, perpetuo, que es el vestido que Dios ha preparado. Y en las bodas del Cordero, cuando usted lee San Mateo capítulo 22 y habla de que el Señor mandó a convidar
¿cierto? A los escogidos, pero ellos no quisieron venir. Entonces Dios mandó llamar a través de sus siervos a todo lo que se encontrara, buenos y malos, y se iniciaron las bodas. Y que cuando el padre de familia salió a ver las bodas y vio allí alguno que no estaba vestido de boda, aquel que no estaba vestido de boda significa que pudo entrar con un vestido, pero ese vestido no era el adecuado según la voluntad del padre. Entonces, cuando usted va al ejército, usted tiene un vestido. Cuando usted va al colegio, usted tiene un vestido. Y el profesor y la profesora o el rector dice, oiga, ¿usted por qué no trae el uniforme como es? Oiga, soldado, ¿usted por qué no tiene su uniforme como es? Entonces, hay un vestido preparado en el ejército y hay un vestido preparado en el colegio para poder estar allí adentro. Entonces, lo que quiere decir el Señor es que Dios mismo preparó un vestido y ese vestido no lo diseñó el ser humano. Ese vestido lo diseñó Dios y ese vestido es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquel hombre pensaba que se podía entrar por medio de las obras. Pensaba que se podía ser justo por medio de las obras y que ese vestido le podía cubrir su maldad. Pero realmente, ¿qué sucedió? Este hombre fue lloro y crujir de dientes. ¿Por qué habla de lloro y crujir de dientes? Porque el lloro y crujir de dientes es un asombro, es algo que va a suceder y que muchos van a asombrarse de aquello. Porque dice que en el reino de los cielos entrarán más fácil las rameras. Y eso es algo que sorprende en el libro de San Mateo, capítulo 18. Que sorprende. Vamos a mirar ese versículo. San Mateo. Capítulo 21, el versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero dijo al hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Por eso va a haber un asombro. Una ramera, un publicano, un ladrón. Aquel ejemplo que pone nuestro Señor Jesucristo a través de esta parábola, habla de un primer hijo que dijo no voy y fue. Significa, él pudo chequear su maldad, pudo chequear su corazón. Estoy en una posición diferente a la de mi padre quiere que yo vaya, pero ¿por qué no voy? Botando su corazón, botando su pensamiento, botando su razonamiento, desechándolo, ignorándolo, aceptó. Entonces, ¿por qué pudo ir? Desechando su corazón, aceptó la palabra. Entonces, ¿por qué las rameras pudieron ir al reino de los cielos? ¿Se portaron bien o mal? Mal. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué pudieron entrar? Desecharon su corazón, aceptaron la palabra de Jesús. ¿Sí? Aceptaron la palabra de Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Cuando en Mateo capítulo 22 habla de aquellos buenos y malos que se encontraron en las calles, ellos no estaban vestidos con corbata y así como bien limpios, no estaban así. Vendían verduras, estaban en la tienda, el carnicero, ¿sí? El ladrón estaba con su capucha, pero al llegar a la boda botó su vestido de carnicero, botó su vestido de profesor, botó su vestido de político, botó su vestido de pastor y aceptó el vestido de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Ellos aceptaron la palabra, porque este joven aceptó la palabra, mas el otro que dijo, sí voy, supuestamente se está aceptando la palabra, pero en su corazón esa palabra no entró, no fue. Entonces, ¿qué quiere decir? La salvación de esta persona estaba ya lista en la palabra, pero no aceptó. La salvación está lista desde el principio del tiempo. Solamente Dios está enviando el verbo hecho carne y ese verbo habita entre nosotros.
Ese verbo habita entre nosotros. Ay, el reino de los cielos está lejos. No, he aquí el reino de los cielos. Helo aquí ahora. Helo aquí ahora. Pero muchas personas, no, estoy lejos del Señor. La palabra está aquí, cerca de ti, cerca de tu corazón. Pero solamente hay algo que impide que llegue. Esa conexión que impide que llegue, esa está impedida por el pensamiento, el razonamiento. Por eso no puede conectar, ¿sí? Desechando su propio razonamiento va a poder conectar. Entonces, Jesucristo dijo, vine por pecadores. Cuando Jesucristo viene por los pecadores, ¿qué hace? Jesucristo los justifica y a ellos les llama justos. Para terminar, vamos a mirar el libro de Romanos 5:19. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, aquí dice que todos son constituidos pecadores por Adán, quien desobedeció, así también por la obediencia de uno, o sea, Jesucristo, quien fue el único que pudo obedecer a la voluntad de Dios, los muchos serán constituidos justos. Entonces, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, capítulo 21, ¿sí? Si no me acuerdo, es Apocalipsis capítulo 21, el versículo capítulo 20, perdón. El capítulo 20 del versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos, y aquí, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, Dios a través de nuestro Señor Jesucristo nos hizo justos, ¿cierto? Entonces, al hacernos justos, nos hizo vencedores de la muerte. Amén. Vencedores de la muerte. Pero aquí habla de dos muertes, la muerte primera y la muerte segunda. La muerte primera es la muerte que nosotros recibimos por causa de Adán, porque cuando Adán pecó, todo el mundo pecó y todo el mundo murió. Porque el día que tú comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Quiere decir que cuando Adán pecó, Adán murió, también todos morimos en Adán. Cuando usted lee 1 Corintios capítulo 15, habla de que en Adán todos mueren. Esta es la muerte primera. Y la muerte segunda, para la cual no hay salvación, aquí lo está mostrando, que fueron lanzados al lago de fuego. Para la muerte primera hay oportunidad, porque esa muerte primera nos resucita a Jesucristo. Pero de la muerte segunda son los que desecharon la obra de nuestro Señor Jesucristo, irán al infierno. Entonces, aquí dice, los que se hallaron inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? ¿Los pecadores o los justos? Los justos. Salmos 69, el versículo 27, nos lo aclara exactamente. No hay que hacer una oración de fe, porque algunas personas dicen, no, para hacer, inscríbeme hoy en el libro de la vida. No, aquí está escrito en el Salmo 69, el versículo 27. Dice así, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Fueron raídos del libro de los vivientes. Tenían la oportunidad, ¿sí?, de entender y escuchar y creer en el Evangelio. Por no creer fueron raídos, es la muerte segunda, y ya estaban los justos inscritos allí. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo entiendo que soy justo por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, entonces pertenezco al libro de la vida. Amén. Ya el libro de la vida quiere decir que ya estoy asignado. Usted sabe que en el reino de los cielos el Señor fue a preparar lugar para nosotros. Entonces cuando usted entra a un hotel o cuando usted va a un colegio, está asignado a un curso.
y está asignado en un hotel a una habitación. Entonces nos espera una ciudadanía celestial. Nos espera una vida eterna con nuestro Padre Celestial. Por eso este evangelio es algo precioso, algo maravilloso, porque por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, un pecador puede hacerse justo. Pero ¿quién no puede hacerse justo? Los que ya tienen una justicia o se hacen justos por medio de sus obras, no necesitan la obra del Señor. Por eso el que está sano no necesita de médico, mas el que es pecador tiene la oportunidad de creer en el Evangelio para perdón de pecados, para justificación eterna, para perfección eterna. Amén. Por eso estamos muy agradecidos por medio de este tiempo que Dios nos permite con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, fue un placer compartir con ustedes la palabra del Señor.